¿Cuántos están contentos, hermanos? Uy, nomás una contenta. ¿Cuántos están contentos? Ya hay más, todavía no todos, pero hay un poquito más. Gracias a Dios. Levanta tu Biblia y vamos a declarar con convicción, con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y el de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén, gloria a Dios. Es el problema de estar pensando otra cosa mientras estás diciendo otra cosa. Entonces ya estábamos metidos en la palabra sin empezar a predicar la palabra. El tema de esta tarde, ya lo tienes ahí en la pantalla, es oración y gracia. Oración y gracia. Una vez que dimos la prédica del domingo, han habido algunas preguntas de algunos hermanos acerca de la oración. Además de algunos otros amigos de diferentes iglesias que me preguntan acerca de la oración de acuerdo con la gracia. Entonces, para dar respuesta a todo esto, es que hemos decidido iniciar esta enseñanza. Amén. Así que la vamos a basar otra vez en Juan capítulo 1, verso 17, por favor. Juan 1, 17. Gracias a Dios. Dice la palabra: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Debes de saber que hay un contraste entre la ley y la gracia. Hemos hablado de eso en muchas ocasiones. Lo que era verdadero bajo la ley, que vino por medio de Moisés, ya no es verdad, la mayoría de las veces, ya no es verdad bajo la gracia. Amén. Entonces, la gracia vino por medio de Jesús. Debemos entender que hay muchas cosas que se hacían diferentes bajo la ley y que ahora bajo la gracia son completamente diferentes, valga la redundancia, a como se hacían en el antiguo pacto. ¿Sí? Marcos 11, 25 y 26 nos habla de esto. Fíjate bien, dice la palabra: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice esto cuando estés ¿qué? Orando. Tienes que perdonar, al menos eso era en el antiguo pacto. Pero pastor, ese versículo está en el nuevo pacto. El nuevo pacto comienza hasta después de la cruz, no comienza después de Malaquías. El nuevo pacto, el pacto de la gracia, comienza después de la cruz, de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahora, verso 26: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, bajo la gracia es diferente. Bajo la ley, Dios no podía hacer nada por ti si primero tú no hacías algo por Él. Por eso era necesario que primero tú perdonaras. Y entonces, una vez que tú hubieras hecho lo que Dios te pide, Dios podría hacer algo por ti. Pero bajo la gracia ya no es así. Bajo la gracia, Dios te perdona incluso aunque no hayas perdonado a tus ofensores. No estoy diciendo que no debes perdonarlos.
para que nadie se vaya a confundir. Yo no estoy diciendo ahora ya no los perdones, de todos modos Dios ya te perdonó a ti, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que bajo la gracia, el perdonarlos no es una condición para que Dios te perdone. Después de la cruz, jamás te vas a encontrar un versículo que diga que tú tienes que perdonar para que Dios te perdone. Después de la cruz nunca encontrarás un versículo así. Te vas a encontrar versículos como los siguientes. Colosenses capítulo 3, verso 13. Lo hemos leído ya en otra ocasión, solo que tuve que hacer la aclaración. Dice la palabra, Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ya los perdonó, de la manera en que ya te perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Ya fuiste perdonado. Y la indicación de la palabra es tú también perdona, porque tú ya fuiste perdonado. Efesios 4:32. Dice la palabra: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdona a los demás como el Señor te perdonó a ti. Amén. Entonces, Dios ya te perdonó. Él espera que como Él ya lo hizo, así también lo hagamos nosotros. Amén. Esto lo aclaro porque hay una hermana que se llama Sandy Ramírez que me pregunta acerca de esto allí en YouTube, y casi toda esta enseñanza empezó por ella. Así que, hermana, espero que vaya a escuchar este mensaje, porque usted fue la razón por la que empecé, y varias personas empezaron después de usted a preguntar lo mismo. Amén. Entonces, bajo el antiguo pacto se requería que el hombre hiciera algo para que Dios hiciera algo. Pero bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia, Dios es el que inicia todo. ¿Sí? Por la gracia, el hombre después hace algo a través de la gracia. Dios hace algo por ti y Él mismo te da su gracia para que tú hagas algo a favor de Él. Es decir, ni siquiera es algo que viene de tu esfuerzo, algo que viene de ti. Primero te da Él la habilidad, la capacidad, el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra. Y entonces tú vienes y haces algo por Él. Pero todo esto a través de su gracia. Así que bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia, todo comienza con Dios. Él es el principio y el final de todo, de tal manera que Él se lleva la gloria en todo. Apocalipsis 22:13 nos habla de esto. Yo sé que tú lo has escuchado en otra ocasión, tal vez no lo recuerdes. El Señor ha dicho: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Todo comienza en Dios y termina con Dios. Amén. Esa es la manera en que Dios espera que el cristiano haga todas las cosas. Todo lo que tú necesites hacer para Dios, primero recibes por gracia la capacidad para hacerlo, la habilidad para hacerlo. En el momento en que tú tratas de forzar las cosas, en ese momento la gracia deja de trabajar para ti. En el momento en que tú te esfuerzas por tener un ministerio, tú te esfuerzas por cambiar a tu familia, tú te esfuerzas por tener un excelente trabajo, tú te esfuerzas por prosperar, tú te esfuerzas por hacer algo, inclusive aunque sea bueno, en ese momento la gracia deja de trabajar a tu favor. Caes de la gracia. De hecho, así le enseña Pablo a los Gálatas: los que dependen de las obras de la ley, es decir, los que se esfuerzan por hacer cosas que a Dios le agradan, caen de la gracia. Eso es algo interesante. Entonces, tú debes recibir primero de Dios, y entonces tendrás la capacidad dada por Dios para hacer lo que Él quiere que hagas. Así es como funciona el nuevo pacto. De hecho, tú amas a Dios porque ¿qué? Vamos, por favor, es Primera de Juan 4:19, si no mal recuerdo.
Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primero recibes su amor y entonces ya tienes esta característica que tiene el amor ágape, el amor de Dios, que en cuanto tú lo recibes, entonces aquel que lo recibe no puede evitar devolverlo. Es algo inevitable. Tú le das amor ágape a alguien y esa persona te devuelve ese amor ágape. Dios lo sabe. Por eso Él te amó primero. Aunque tú y yo no le amábamos, Él nos dio su amor porque Él sabía que una vez que le aceptáramos su amor, recibiéramos su amor, terminaríamos amándole a Él. Por eso es que la palabra también dice que ames a tu prójimo. Y nunca dice que el prójimo te ame a ti. ¿Por qué entonces, Señor, no haces algo para que el prójimo me ame a mí también? Y Dios dice, es que todo va en el amor que le vas a dar, el amor ágape. Cuando tú le des amor, esa persona no podrá evitar darte también su amor. Por eso la palabra habla y le dice a las esposas, respeten a sus maridos. Es ese amor ágape que se entrega en forma de respeto. No se lo merece, pastor, no me diga que lo respete. Mis hermanos, no se trata de que se lo merezca, sino que cuando tú lo das, entonces Él te va a devolver amor ágape también. Así es como funciona. Por eso no te dice esposo, obliga a tu mujer a que te respete. Esposa, obliga a tu marido a que te ame. Nunca dice la palabra así. Porque todo debe de comenzar en Dios. Entonces ya recibiste el amor de Dios. Por lo tanto, ya tienes en ti la capacidad de poder amar tanto a Dios como a los demás. Porque este versículo no dice tal como lo estamos leyendo ahorita en español. Dice así: nosotros amamos a Dios y al prójimo porque Él nos amó primero. Él es el que nos ha dado la capacidad de amar a enemigos, la capacidad de amar al prójimo. ¿Sí? Por eso en otro versículo dice, de la misma manera que Cristo os amó, ámense entre ustedes también. Amaos los unos a los otros. ¿Sí? De la manera, ¿cómo me amó a mí? Con amor ágape, con amor incondicional. ¿Y por qué me pide que haga eso con los demás? Porque entonces los demás no podrán evitar darme también amor ágape. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? De tal manera que todo inicia con Dios. Él es el principio y Él es el fin. Nada tiene que ver contigo, conmigo. Todo tiene que ver con Él. Te lo dije cuando te enseñé acerca del hijo pródigo, que no se debió haber llamado la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del maravilloso amor de Dios. Porque el hijo pródigo no ama al padre, ni le importa ni le interesa. Lo que ama es la comida que él tiene en la casa. No le interesa a su papá para nada. Y así va, el padre lo sabe, lo ve venir. Y cuando él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ni le hace caso. Yo sé que no vienes por mí, vienes por la comida que tengo en la casa, pero yo te amo tanto que no me importa. No me importa, ¿sí? Entonces, esto no se trata del hijo pródigo, se trata del Padre. Todo tiene que ver con el Padre para que toda la gloria sea para Él y nada para nosotros. Ya con participar de lo que Él da, de verdad que deberíamos de estar muy, muy agradecidos. Así que bajo el antiguo pacto, tú tenías que amar a Dios primero a través de tu esfuerzo. Fíjate bien, Marcos 12:30, por favor. En el antiguo pacto era una obligación tuya amar a Dios. Marcos 12:30, por favor. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y además, ¿qué? Esfuérzate. Pero es que siento que no me esfuerzo lo suficiente. ¿A cuántos les pasó
que por momentos sentías que amabas al Señor con todas tus fuerzas, y luego venían algunos pecados y decías, no le estoy amando lo suficiente. Ese es el problema con el esfuerzo humano. No sabes cuándo y ni cuánto es suficiente. La ley es así. El enemigo te demanda. ¿Sí? El enemigo te dice, no oras lo suficiente, no ayunas lo suficiente, no haces lo necesario, todavía no amas a Dios lo suficiente. Amén. Así que bajo el pacto de la gracia, entonces tú ya no te esfuerzas. ¿Sí? No sé si alcanzan a oír, si no pasen más para adelante, por favor. Yo espero, no se preocupen. Gloria a Dios. Los felicito por haber venido a pesar de la lluvia. Gloria a Dios. Así que Dios te ama primero. Por eso lo que Dios demanda en el nuevo pacto es que creas que Dios te ama a ti. Por favor, primera de Juan 4:18 ahora. 4:18. 4:18. Ahí está. Ok, perdón, es del 16. Nosotros hemos conocido, pero además de que sepas que Dios te ama, ¿qué necesitas? Y creído. Necesitas creer que Dios te ama, en el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cómo sé que ya creí que Dios me ama? Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Sé que ya creí que Dios me ama en la medida que amo a los demás. 17, por favor, el que sigue. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no cree en el amor de Dios. Tú crees que muchas cosas malas que te suceden es porque te has portado mal, porque hay muchas cosas malas. Tú tienes un problema. Tú no has creído en el amor de Dios. 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, entonces no ama a Dios. No ha creído que Dios le ama a él. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Ahí es donde yo me doy cuenta si ya creí que Dios me ama a mí. Si tú le has dejado de hablar a alguien, te has peleado con alguien y dices, es que no me gusta su manera de ser, entonces tú no entiendes el amor de Dios. Porque el amor de Dios te ama a pesar de cómo eres. El día que lo entiendas, amarás a la gente como es. Serán tus amigos todos, no importa cómo sean ellos, porque a fin de cuentas entiendes que el amor de Dios es incondicional. Amén. Así que todo comienza con Dios. Sabes, te lo he enseñado antes. Tu arrepentimiento comienza con Dios. Ninguno de ustedes se arrepintió por buena persona. Ninguno de ustedes se arrepintió porque realmente sintiera dolor de sus pecados. Nos arrepentimos el día que conocimos la bondad de Dios. Por favor, Romanos 2:4. Te lo he enseñado también. En el nuevo pacto todo comienza con Dios. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que es su benignidad la que te guía al arrepentimiento. ¿No te habías dado cuenta? Te arrepentiste, no el día que viniste al Señor, sino el día que te diste cuenta cuánto te amaba. Y entonces al ver su amor dijiste, no puede ser, me ama tanto. Y yo he sido una mala persona, me arrepiento ahora sí. Pero te arrepentiste por su bondad. Todo inició con Dios. Muchos dicen, primero hay que arrepentirse para que Dios haga algo por ti. La conversión de Pedro nos enseña que no es cierto. Dios bendice primero a Pedro a través de la pesca milagrosa. Y una vez que Dios lo bendice, entonces Pedro dice, Señor, aléjate de mí, soy pecador. Hasta que Pedro experimente el amor de Dios, es que se arrepiente. ¿Sí? Entonces, es mentira que primero te arrepientes y luego Dios te bendice. En el nuevo pacto no es así. Dios te bendice por creer. Y el arrepentimiento ocurrió cuando aceptaste a Jesús. Su bondad, cuando la percibiste, en ese momento inició el arrepentimiento. Y Dios te bendijo desde antes. Amén. Así que todo inicia con Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Pero no inició con ustedes. Primero Dios nos dio su palabra y entonces tuvimos fe. Romanos 10:17. Muchas gracias por los traductores. Gracias a Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo inicia con Dios. Predicamos porque es un don de Dios. Cantamos porque es un don de Dios. Tocamos, servimos, etcétera, porque son dones que Dios puso en nosotros. Todo inició con Él. Ahora, debes de entender, hay muchas cosas que la iglesia ora que no deberíamos de orar, porque ya nos han sido dadas. Mira, hay oraciones del antiguo pacto que todavía hoy seguimos orando y que ya no pueden ser, que no es necesario que las oremos. Por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13. Segunda de Crónicas 7, 13 y 14, por favor. Dice la palabra: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, al menos que lo haga este ratito, ¿va? Gracias, Señor. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, fíjate bien, verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es una oración basada en el antiguo pacto. Es una condición, dice Dios: si ustedes hacen esto, entonces yo hago lo otro. No comienza todo con Dios, comienza contigo. Tú haces algo, Dios hace algo. ¿Alguien está entendiendo la diferencia? Entonces, esta oración es una oración muy común de iglesias cristianas que siguen orando, pidiendo perdón, cuando ya fuimos perdonados en Cristo Jesús. Se basa en el desempeño del hombre. El hombre primero tiene que hacer algo, y entonces Dios perdonará los pecados. Bajo la gracia ya hemos sido perdonados por el sacrificio de Jesús, por lo que Jesús hizo. De hecho, el mundo no irá al infierno por los pecados que comete, sino por un solo pecado. Se los he explicado antes también. Juan 16, verso 8 y 9. Dice la palabra, Juan 16, verso 8 y 9. 16.
Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. No dice de pecados, de un solo pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué pecado es? Verso 9, por favor. De pecado, por cuanto no creen en mí. Amén. Ese es el único pecado. Sí, hermanitos que están afuera, por favor, pasen para acá para que no se me vayan a mojar. No queremos orar por sanidad de nadie todavía. Sí, gracias a Dios. De pecado, por cuanto no creen en mí. Es el único pecado por el que Dios condenará al mundo. Por el pecado. Nada más. Por no creer en Él, perdón. Esa es la única razón. Sí, el único pecado por el que las personas irán al infierno no será ni por homicidio, ni por homosexualidad, ni por robo, ni por mentira, sino por no creer en la salvación a través de Cristo Jesús. Mira ahora, Juan 3:18, por favor. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Si notas, no es por lo que hacen, es por no creer. El pecado de incredulidad es el único pecado que no es perdonado. ¿Sí? La blasfemia contra el Espíritu Santo es la incredulidad. Una persona que no cree, ¿cómo se le perdonará algo si no cree? ¿Crees que Jesús te perdona tu pecado? Y él dirá, yo no creo en Jesús. Entonces, ¿cómo se le podrá perdonar algo si no lo cree? No cree que el Espíritu Santo puede convertirlo en un justo, en un santo, en un limpio. Por lo tanto, es el único pecado que no se puede perdonar, la incredulidad. Ahora, esto nos habla de cosas que tenemos que aprender. Hay cosas que ora la iglesia que no debería de orar. A veces, y lo hemos hecho nosotros, no precisamente tu servidor, pero a algunos de mis hermanos cuando les toca iniciar un servicio, decimos cosas como, Señor Jesús, te pedimos que vengas y que estés entre nosotros. Eso es algo que ya no se debe de orar, no se debe de pedir, porque Jesús prometió estar en medio de donde 2 o 3 se reúnan en su nombre. Entonces, aunque no oremos así, allí va a estar el Señor. Hoy no hemos orado así y de todos modos aquí está el Señor. Por eso es que tampoco cantamos, no alabamos ni adoramos con cualquier canto. Me han invitado a lugares a predicar donde inician con un canto que dice, bienvenido Espíritu Santo. Ven, eres el invitado especial, ven. Y yo me pregunto, si el Espíritu Santo ya está aquí entre nosotros, se lo prometió. ¿Alguien entiende de lo que estamos hablando? Otro error, cuando oramos a la hora de los alimentos, te pedimos que nunca falten los alimentos aquí. El Señor te ha prometido que siempre tendrás alimentos. No te preocupes por lo que has de comer, ni por lo que has de vestir. Cuando yo digo, Señor, que aquí nunca falten, lo que estoy orando es una oración de incredulidad. No creo que el Señor cumpla su promesa de que siempre tendré de comer. Por lo tanto, le tengo que estar recordando que aquí no falten. No es necesario. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? No es necesario que ores para que Dios te sane. Señor, te pedimos que sanes a fulano de tal. No es necesario. Este es un error más común. Y en algún momento se nos habrá escapado alguno. Decir, Señor, sánalo. Pero la realidad es que Jesús ya lo sanó. Lo que tiene que hacer la persona es creer que ya Jesús hizo todo lo necesario para sanarle. Sería como pedirle, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que vengas a este mundo, vuelvas a ser sacrificado en la cruz, salves a esta persona y también le sanes.
¿Cuántos creen que Jesús regresará a morir otra vez por nosotros? No, no es necesario. Entonces nada más decimos: Señor, gracias por haber sacrificado tu vida en la cruz para salvación de mi familia. Hermanos, el Señor ha dicho en su palabra, sí, que si tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, serás salvo tú. ¿Y quién más? Y tu casa. Entonces nada más tienes que decir: Señor, gracias, mi casa será salva. No tienes que estar orando y pidiendo y rogando y llorando. El Señor dijo: yo mismo te prometí que toda tu casa también sería salva. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú, y no nada más tú, toda tu casa. Pastor, entonces ya son salvos. No, todavía les falta a ellos aceptar a Jesús, pero tú ya abriste la puerta para que ellos sean tocados por nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, regresando a la sanidad, fíjate bien, Isaías 53, verso 4 y 5, no dice que Dios los sanará. Fíjate bien, ciertamente llevará, ya los llevó Él nuestras enfermedades. ¿Sufrirá? No, ya lo sufrió, está en pasado. Nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas el herido fue, o será, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, ¿qué? Fuimos curados. De tal forma que solamente deberíamos de tocar a la gente y decirle: sé sano. Jesús murió por ti, sé sano. Él ya llevó esa enfermedad sana en el nombre de Jesús. Amén. No podemos orar: Señor, te pedimos que mandes tu poder sanador del cielo y sanes a este hermano. No, el Señor dice: yo ya hice todo para que sea sano. Solo lo tiene que creer. Padre, te pedimos que vengas a esta tierra y mueras en la cruz por fulano. El Señor diría: no es necesario, ya lo hice hace 2000 años. Solo lo tiene que creer y será salvo. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, hay oraciones que bajo la gracia ya no tienen nada que ver con nosotros. ¿Sí? Este versículo de: si se humillare mi pueblo, se formó un grupo de intercesores a nivel nacional. Algunos de ustedes lo recordarán, no quiero mencionarlo para no herir susceptibilidades de nadie. Pero de hecho hasta tenían una revista que era repartida por todo México. ¿Sí? Y decía: si se humillare mi pueblo y oraren, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Y cada cierto tiempo todo el país estábamos orando para que Dios sanara nuestra tierra, lo cual no era necesario. El Señor ya perdonó nuestros pecados. Donde tú estás y donde yo estoy, el Señor ha sanado nuestra tierra. Ahora estamos bajo la gracia. Tu empresa, la institución donde trabajas, tu negocio es bendecido solamente porque tú estás ahí. Amén. Entonces, déjame mostrarte otra oración que no tiene nada que ver con nosotros, y que en mi caso, a lo mejor en el tuyo no, pero en mi caso, mientras fui joven, todavía sigo siendo joven, pero cuando era más joven todavía, constantemente nos ponían este versículo para que todos nos volviéramos intercesores. Por favor, Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Cuántos recuerdan ese versículo? Y ahí estábamos todos: Señor, yo sí me pongo a la brecha para que no destruya la tierra. Y el Señor, yo creo que nuestro Señor haber dicho: mira, te agradezco la intención, pero prefiero a mi hijo. Necesito un hombre que se ponga a la brecha, que no haya pecado, un hombre que yo pueda escuchar.
Mientras cuando se dio esta oración, no había nadie con las características de nuestro Señor Jesús. Por eso dice el Señor, no lo hallé, porque no hay justo, ni aún uno. Por eso el Señor no lo encontró. ¿Sí? Fue antes de que Jesús muriera y derramara su sangre. Cuando esta oración fue pedida, nadie podía cumplir este requisito de estar limpio de pecado, de haber nacido de nuevo. Por eso Jesús es ahora el mediador. Él está a la brecha. Él es el único camino a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. De hecho, el seno de Abraham, que también es conocido como el paraíso, cuando tú oyes la palabra paraíso o cuando oyes el seno de Abraham, las dos cosas son la misma, es un sinónimo, está hablando del mismo lugar. Cuando la gente moría, no iba directamente a la presencia de Dios en el antiguo pacto, iban al seno de Abraham. Allí fueron quedando todas las personas que habían creído, tenido fe en que un día vendría el Mesías. Y una vez que Jesús murió, bajó a las profundidades, al infierno mismo, le quitó las llaves del infierno, ¿sí? Las llaves de la muerte al enemigo, venció al diablo, se pasó del lado del seno de Abraham, ¿sí? Y entonces les dijo, ahora ha llegado la salvación a todos a través del Cordero de Dios. El que lo acepte será salvo. Todos lo aceptaron. Y entonces Jesús llevó a todas esas personas a la presencia de Dios por primera vez. El primero que entró a la presencia de Dios fue nuestro Señor Jesús, porque Él es la primicia. Él entró y entraron los demás con Él. Por eso ahí se confirma de nadie viene al Padre si no es por mí, ni los del antiguo pacto. Hasta entonces pudieron llegar al Padre. Amén, hermanos. Entonces, Jesús es ese mediador. Nadie podía ponerse a la brecha. Y aún hoy en día, este versículo es citado para que la gente se ponga a la brecha. No es necesario, ya tenemos un mediador. Fíjate lo que dice Job, capítulo 9, versos 32 y 33. Job mismo pedía algo así, un mediador. Porque Dios no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Antes de la cruz no había mediador. Después de la cruz, ahora Jesús es nuestro mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único que se puede poner a la brecha. Amén. ¿Cuántos recibieron el devocional de esta semana? Si alguien no ha recibido el devocional, hágamelo saber y con gusto se lo mandamos. Pero hablaba acerca de este pasaje de Job, capítulo 1, donde dice que todos los hijos de Dios vinieron a la presencia de Dios, entre ellos Satanás. Y tú te preguntas, ¿qué anda haciendo Satanás entre los hijos de Dios? La razón es que como Adán cayó, entonces Adán le entregó todo al diablo. El diablo venía ocupando el lugar de Adán. Por eso se pudo presentar. Pero una vez que Jesús lo venció, ahora Satanás no se puede presentar delante de Dios. Ya no puede pararse allí y acusarte. Te acusaba antes, ahora ya no. Ya no tiene poder para hacerlo. Ahora ese lugar ha sido ocupado por Jesús. Y Jesús intercede por ti y por mí. Jesús es mediador entre Dios y nosotros. Ahora está allí para ayudarnos. Ahora está allí para ser nuestro abogado. Nunca jamás serás condenado, culpado otra vez como el enemigo lo hacía antes. Por eso ahora viene y trata de acusarte en tu conciencia. ¿Alguien está entendiendo esto? Eso es glorioso. Saber que nunca más va a haber nadie que me culpe. Bendito sea Dios, delante de Dios ya no sucederá. Así que Hebreos 9:15, hablando de Jesús como mediador.
Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, el pacto de la gracia, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, el antiguo pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Así que Jesús es el único mediador. Ninguna otra figura religiosa puede hacer esta afirmación de ser mediador. Ni Buda, ni Mahoma es mediador tampoco. ¿Sí? Ni el Papa es mediador tampoco. El Papa mismo, como tu servidor, necesitaremos de Jesús como mediador de nosotros, de salvación. Ni María es mediadora, aunque la han querido hacer como mediadora. No lo es. Solo hay un mediador, Jesucristo, nada más. Amén. Ahora, Hebreos 8:6 habla de Jesús. 8:6. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Por lo tanto, nuestras oraciones tienen que estar basadas en lo que Jesús ya hizo y no en lo que nosotros podemos hacer. Por eso es que las famosas mandas están de más. No puedes basar una promesa en lo que tú vas a hacer, sino en lo que Jesús hizo. Si tú haces esto por mí, entonces yo haré esto por ti. Esas famosas oraciones de cristianos: Padre, si tú haces esto por mí, yo te prometo hacer esto por ti. Eso al Señor, para Él es aberración. Solo a través de Jesús. Tú no puedes ser mediador de ti mismo. ¿Alguien está comprendiendo? Esto no puede suceder. No puedes poner a nadie por delante. Sí, ni ir con San Judas Tadeo, ni ir con ningún otro ser. Solo Jesús. Amén. Así que debemos aprender esto. Fíjate, Hebreos 13:5. Vamos, con esto te voy a enseñar otra cosa que hacen los cristianos que oran, que ya no es necesario. Sí, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuándo te dejará el Señor? Nunca. Padre, no te alejes de mí, no me dejes, Señor, no me abandones, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Has oído esas oraciones? Son malas oraciones, basadas en el antiguo pacto. Déjame mostrarte basadas en qué versículo. Salmo 51:11. Sí, Salmo 51:11. David oró esta oración. Y él dijo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso ya no va a suceder. Tú y yo ya estamos bajo el nuevo pacto. A ti y a mí el Señor ya nunca nos va a dejar. Él no se alejará de nosotros. Él nunca permitirá que las cosas del mundo nos alejen de Él. Es una oración sin sentido. Porque Él te está diciendo: yo no te voy a abandonar, yo nunca te voy a dejar. Así que no importa cuántas veces te equivoques, Él nunca te dejará. Toda la ira, todo el enojo que tenía contra ti, lo desahogó en Cristo Jesús. Él pagó todo lo que le debíamos. Todo el enojo de Dios contra ti, contra mí, fue echado sobre Jesús. Ya está pagado. No sería Dios justo si después de haberlo cobrado en Jesús, todavía no lo trata de cobrar a nosotros. ¿Alguien está comprendiendo esto? Sí. Así que, lo que te decía, otra oración sin sentido también es pedirle a Jesús que venga cuando estamos reunidos. Padre, nos hemos reunido, te pedimos que mandes tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está aquí. En cuanto somos dos reunidos en su nombre, ya el Espíritu Santo está allí en medio. ¿Sí? Mateo 18:20. Fíjate bien. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Hay oraciones tan raras que hacemos como esta oración que también se nos ha zafado a algunos de nosotros. Apresura los pasos de los hermanos que vienen en camino. O sea, ya imagínate que de repente venían los hermanos tranquilos y de repente el Señor apresurándole los pasos. O sea, tú dices, no puede ser, ¿cómo? En ese momento, y créemelo, va a volver a ocurrir. Alguien va a venir y va a orar así. Eso no puede ser. Te pido que guardes a mis hijos. Y el Señor dice, ¿en dónde? ¿Dónde quieres que te los guarde? Ni yo lo vea, ni son insoportables esos chamacos. O sea, son oraciones que no tienen sentido, pero son oraciones que hacemos porque algunos se los escucharon a otros. Eso no puede ser. Aprendamos a orar correctamente. Amén. O otra oración: Padre, te pedimos que nos acompañes en este camino. Cuando vas a salir de viaje, te pedimos que vayas con nosotros. Ya no es necesario. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Agradecerle: Señor, gracias porque vas con nosotros. Gracias porque vamos y regresamos. Tus ángeles ya están con nosotros. Porque algunos dicen, manda tus ángeles. Ya están allí. Amén, ya los tienes asignados. No es necesario pedirlo, agradécelo. Agradécelo nada más. ¿Sí? Entonces, aprendamos esto. Mateo 28:20, lo que te estaba diciendo. Acerca de que Dios estará contigo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. No nada más cuando hay servicio. No nada más los domingos y los miércoles. Todos los días. Hasta el fin del mundo. ¿Sí? Todo esto, mis hermanos, es necesario que lo aprendamos. Y que entendamos que la oración debe de estar basada en lo que Jesús ya hizo. Sí, Él es mi proveedor. Él suplirá lo que me falta. Por lo tanto, yo te lo creo, Señor. Gracias. Yo sé que en estos próximos días, Padre, tu provisión se manifestará materialmente en mi vida. Gracias en el nombre de Jesús. Sí. Por favor, acompáñame también a Juan capítulo 9, verso 31. Mientras mi hermano lo busca, es aquel ciego, aquel hombre que nació ciego. Jesús vino y lo sanó, le devolvió la vista. Alguien fue y le avisó a los fariseos. Los fariseos vinieron, comprobaron que de verdad era, ahora veía. Trajo a los papás y les preguntó, ¿este es su hijo? Y ellos dijeron, sí, ese es nuestro hijo. A ver, nació ciego, ¿cómo es que ahora ve? Y ellos dijeron, por miedo a los fariseos, bueno, es nuestro hijo. Y de que nació, no, nació ciego, nació ciego. Que por qué ve ahora, pues no sabemos. Pregúntenle, ya está grandecito, él ha de responderles. Le preguntaron a él y entonces él les dijo que Jesús era un profeta de Dios. Y entonces ellos contestaron, no, nosotros somos hijos de Moisés. Y este hombre contesta en el verso 31 esto, lo que vamos a ver. Si lo tenemos, Juan capítulo 9, verso 31. Juan 9, 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esta frase la está citando un hombre que no conoce a Dios, que lo está hablando por tradición, porque ellos creían así. Esto no es una verdad de la palabra, o sea, no es una verdad de la naturaleza de Dios. Dios sí escucha a los pecadores. De hecho, ¿cómo te escuchó el día que lo aceptaste como Salvador, como Señor y Salvador? Eras un pecador, pero te escuchó. Entonces esta idea es la tradición
de los judíos en ese tiempo. Ellos pensaban que Dios no escuchaba a los pecadores, lo cual es completamente falso. Amén. Entonces, Él está explicando lo que la tradición les había enseñado, ¿sí? Así que la tradición te dice, no, a los pecadores Dios no los escucha. Sin embargo, la tradición no siempre tiene la razón, ¿sí? Así que déjame mostrarte. ¿Recuerdas? Adán y Eva pecaron. ¿Dios los escuchó? De hecho, los fue a buscar. Adán, ¿dónde estás tú? Y hasta tuvieron una conversación. Vino con Caín cuando mató a Abel. A Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Un pecador, y Dios está hablando con él, ¿sí? Entonces, Dios siempre escucha a las personas, siempre y cuando hablen de acuerdo a su voluntad. Oren de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra. Cuando te digo de acuerdo a la voluntad, te estoy diciendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Alguien está comprendiendo eso? Primera de Juan 5, 14 y 15, por favor. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Perdón? No estamos bien. ¿Sí me escucharon esto? Todo lo que tú hagas conforme a su voluntad, Él te oye. Verso 15. 15, por favor. Siguiente verso. No hay nada allá arriba. Ok. Entonces el verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Es el resultado de creer bien, de pedir bien, conforme a su voluntad, conforme a su palabra, ¿sí? Así que el fariseo que vino a orar y que dijo, ¿sí? Y que vino y dijo, yo no soy como este publicano. Ese hombre no estaba orando conforme a la voluntad de Dios, no estaba orando de forma humilde. En cambio, el publicano estaba orando humildemente, ¿sí? ¿Recuerdan la ciudad de Nínive? En la ciudad de Nínive todos se pusieron a orar y ayunaron, y Dios escuchó. Bendito sea Dios. Amén. Y Dios no destruyó la ciudad de Nínive. Por cierto, estuvimos en esa ciudad, gracias a Dios, ahora que estuvimos en Israel, que nosotros conocemos como Jope, pero ellos actualmente se llama, de hecho este es su nombre en hebreo, Jafo. Sí, de allí salió Jonás. También allí es donde por primera vez se le predicó el evangelio a un gentil, a un no cristiano. Sí, ahora Dios escuchó también la petición del centurión. ¿Cuántos recuerdan eso? Entonces Dios sí oye a los pecadores. Dios escuchó también a Pedro. Sí, cuando Pedro le dijo, aléjate de mí, soy un pecador. Y Jesús no dijo, ¿qué? Discúlpame, es que yo no escucho a los pecadores. No dijo eso. Entonces, tengamos confianza. Si siendo pecadores Él nos escucha, ¿cuánto más siendo sus hijos? Nunca digas, es que siento que Él no me escucha. La verdad, yo esa expresión no la entiendo mucho, porque ahorita sé que ustedes sí me están escuchando bajo el ruido de la lluvia, y yo no sigo sintiéndome igual como cuando no me escuchaban. Entonces yo no sé, cuando alguien dice, yo siento que no me escucha, pues ¿qué se siente cuando sí te escuchan? Nada, se siente lo mismo. Amén. Entonces, bajo la gracia se trata de creer que Dios ya hizo todas las cosas y que solamente por fe las recibimos, por creerlo, no por merecerlo, no por haber hecho lo correcto. ¿Cuántos están comprendiendo esto? Sino solo por creer. Por creer, entonces vas a empezar a cambiar tu forma de vivir. Vives mal porque crees mal. No trates de cambiar lo que haces, cambia lo que crees y automáticamente empieza a cambiar lo que estás haciendo, las acciones que estás teniendo. Deja que Dios sobre en tu vida. Primero conoce
y cree que Dios te ama y empezarás a amar a los demás. Así funciona. Todo comienza con Dios y todo termina en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí donde estás, dile: Señor, gracias. Ya no tengo que convencerte. No tienes que orar diciendo: te lo pedimos, por favor. Porque Dios está convencido de hacerte bien. Bajo la gracia habría que convencerlo. Como aquellos leprosos que vino y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Le dijo: yo sé que tú puedes, lo que no sé si quieras. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. En el antiguo pacto, la gente trataba de convencer a Dios. En el nuevo pacto, la gente está convencida de que Dios les quiere bendecir. Así que dile: Señor, gracias. Gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo y lo que ya hiciste por mí. Gracias, Señor, por enseñarme a orar. Gracias porque ya estás aquí. Desde antes de que nosotros hubiéramos llegado todos. Desde antes siquiera que pensáramos que ya estabas aquí, tú ya estabas. Gracias porque nunca nos vas a abandonar. Gracias porque nunca nos vas a dejar. Gracias porque nunca volverás a estar molesto con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, creyendo en las obras de Jesús, creyendo en lo que Él ya hizo, nosotros orando con fe, esperando recibir lo que Él ya nos ofrece. Los que así lo creemos decimos amén. Dios te bendiga. Abraza a tantos cristianos como puedas.